buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. En las últimas horas, FECODE pidió a los maestros y maestras del país retornar a clases ante el reiterado llamado del gobierno, los padres de familia y reconocidos expertos. Sin embargo, las clases en los colegios públicos no fueron retomadas en su totalidad por los educadores. Para algunos, aún no es clara la manera en que se van a reiniciar presencialmente esas clases. Por su parte, la ministra de Educación reiteró que las condiciones para este regreso a clases de miles de estudiantes sí están dadas. Miremos el informe. Por algunas diferencias entre los sindicatos de la ADE y FECODE, hoy no hubo un regreso total a clases. A pesar de que FECODE envió una circular con la instrucción del retorno a clases, esto no se ha dado en su totalidad, ya que según la versión de algunos maestros, se están terminando de ajustar algunas directrices para poder retomar las actividades escolares. Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha insistido en que es necesario retomar de manera urgente estas actividades y no seguir retrasando las actividades de los niños y jóvenes. Yo creo que no hay que poner palos en la rueda o seguir poniendo obstáculos, sino decir la realidad, y es que están dadas las condiciones. Lo que haga falta ahorita en este proceso de receso escolar, que es la revisión que estoy haciendo entidad territorial por entidad territorial, están en estas semanas terminando de ajustar. Asimismo, la ministra explicó que el plan de vacunación para los maestros avanza de manera satisfactoria, lo que sin duda asegura logrará que se dé un retorno seguro a clases. Al momento llevamos más de 250.000 maestros vacunados. Con las cifras del fin de semana, que aún no las han migrado las secretarías de educación, esperamos ya estar cerca a 300.000, y esta semana culminar la primera dosis y lograr, como lo ha dicho el ministro de Salud, a mediados de julio, la vacunación total. Se espera que a finales de esta semana las clases se retomen en su totalidad. Están las condiciones de bioseguridad para el regreso a clases de miles de niños y jóvenes que estudian en los colegios oficiales. ¿Qué tan importante es el reinicio para los estudiantes de esas clases presenciales? Pues para hablar de este importante tema hemos invitado al médico epidemiólogo, al doctor Jaime Ordóñez. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor. ¿Cómo está? Juanita, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. A usted por podernos acompañar. Doctor Ordóñez, desde el punto de vista epidemiológico, ¿se debe regresar a clases presenciales en los planteles públicos? Ya hemos visto que se ha hecho en los colegios privados, ha ido funcionando. ¿Cómo debería hacerse? Bueno, vamos por partes. ¿Conveniente para quién, cierto? Es claro que el riesgo epidemiológico en este momento es el más difícil de toda la pandemia. Eso pues sería ocultar el sol con un dedo. En las últimas 2 semanas llevamos más o menos 360.000 casos identificados, y recuerde que en Colombia montón más, montón menos, por cada identificado puede haber 6 sin identificar. Posiblemente podemos estar en 2.1 millones casos activos y con tendencia a aumentar. Entonces, claro, cuando lleguemos a julio, el retorno puede ser que la cosa esté todavía aún más compleja, porque va a haber más infecciones en vacaciones. La vacunación va a proteger obviamente a los vacunados, es decir, a los docentes. Desconozco si también se está vacunando el personal administrativo e incluso el de oficios varios de los colegios, lo desconozco, no sé, pero ellos son los que quedan protegidos. Entonces, en ese orden de ideas, va a haber seguridad para los docentes. En cuanto a los estudiantes, en términos generales, la pandemia ha golpeado muy poco, afortunadamente, a las personas menores de 25 años. Pueden enfermarse, pero la mayoría no desarrollan síntomas. ¿Dónde está el quid del asunto? Que no los desarrollan, pero pueden ser transportadores. Entonces, el quid del asunto no está en el personal del colegio, no está en los estudiantes, sino en las familias de los estudiantes. Ese es el quid del asunto desde el punto de vista epidemiológico. Pero obviamente también hay que tener en cuenta otros puntos de vista, y es que no todas las familias están en capacidad de mantener el niño todo el tiempo, no hay buenos accesos a internet, eso es un hecho. Entonces es un riesgo epidemiológico para las familias, eso es claro, pero se les debe hacer saber que va a haber unos riesgos, que si es del caso, empezar a cuidarse dentro del hogar cuando el niño comience a asistir, que sería muy buena estrategia, utilizar tapabocas dentro del hogar mientras los adultos que conviven con el niño son vacunados.
Claro, acá los protagonistas, digamos usted como lo venía diciendo, doctor Ordóñez, son tres, son los maestros, son los estudiantes y son las familias de esos estudiantes. A mí me gustaría que comencemos hablando de los maestros, porque según le entiendo, entonces lo conveniente en este caso sería que primero se vacunaran los maestros y ahí sí reactivar las clases. Sin ninguna duda, Sería el Juanita, porque orden. es que ellos Sí. son los que están en riesgo. Los de mayor riesgo son los maestros, porque ellos son mayores de 25 años. Claro, ese es el riesgo. Entonces sí, es correcto. Hay que empezar con ellos, que tengan su esquema completo y que hayan pasado 2 semanas después del esquema completo, que es lo que se demora en hacer efecto la vacuna, por así decirlo. Claro, y ahora entonces sigamos con la cadena. Están los niños, entonces los estudiantes, y ellos tienen un riesgo relativamente bajo, volviendo al colegio, y dado caso si se contagian. Si un niño se contagia, ¿qué puede pasarle? Pero además, ¿cómo eso puede afectar a su familia? Digamos, también puede llevar el virus a la casa. Claro, la probabilidad de contagiarse de un niño es la misma de cualquier persona. Yo creería que un poco más alta, ya lo voy a decir por qué. Pero la probabilidad de desarrollar síntomas es muy baja. La probabilidad de que desarrolle síntomas severos es excesivamente baja. Y la probabilidad de que fallezca es demasiado baja. Todo eso es una fortuna, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el problema? Que si se me enferman, sí pueden transmitir el virus. Y la probabilidad de que se enfermen no es baja, es la normal. Incluso podría ser un poco más alta, porque es que seamos honestos, en la hora del recreo, ¿qué niño no va a jugar lleva? ¿Qué no se van a poner a hacer? A controlar el recreo, que estén a 2 metros de distancia uno del otro con el tapabocas durante todo el recreo. Sabemos que eso no es cierto, eso no sucede. Los niños van a jugar, solamente estar en el recreo, van a gritar, porque en la emoción de jugar lleva, de jugar lo que ellos juegan, gritan. Y el grito transporta más partículas que tienen el tapabocas. Juanita, recordemos que el tapabocas disminuye el riesgo un 40%, sigue habiendo un 60% de riesgo. Por eso es que la gente es infectada y no saben que nos infectó. Pues posiblemente fue un asintomático con tapabocas. Entonces son niños asintomáticos con tapabocas, gritando y correteando. Entonces es muy complejo en realidad asegurar buena ventilación. Ahorita, yo vivo en Medellín, pero venga, con el corazón en la mano, ¿quién va a abrir ventanas en Bogotá a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana? Entonces, mantener buena ventilación es un reto que es complejo. Entonces, los profesores van a estar bien protegidos por la vacunación, lo mismo que el personal administrativo, pero el tema es las familias. Los niños, a mí en realidad no me preocupa mucho los niños desde el punto de vista epidemiológico. El riesgo es que ellos puedan llevar el virus a la familia. Entonces la cosa es, si la familia tiene que llevarlo porque no tiene ninguna otra opción, pues van a tener que cambiar su modus operandi en la casa y van a tener que mantenerse todos con tapabocas, conviviendo con tapabocas y casa bien ventilada hasta donde el clima lo permita, hasta donde el frío deje, hasta que sean vacunados. Claro, eso es muy importante porque la triada, digamos, son los maestros, los estudiantes y las familias de esos estudiantes. Hablemos y profundicemos un poco en eso, en la importancia del cuidado que debe tener esa familia cuando el niño vuelva al colegio. En términos generales, Juanita, hay que ser mal pensados. Es decir, una vez que el niño se fue para el colegio, desde el primer día, apenas regrese, hay que asumir que ese niño está infectado. Está infectado y que tiene una infección asintomática. Es mejor asumirlo de esa forma, de manera tal que él tenga su tapabocas, dependiendo de la edad, porque sabemos que los muy pequeños no es recomendable que usen tapabocas. Entonces, que use su tapabocas, bien juicioso, y la familia adentro también, y que la casa esté bien ventilada, porque si no, va a estar el riesgo de que el cuidador pues se infecte. Entonces, y el cuidador puede ser el papá, la mamá. Sabemos que la vacunación todavía está, le falta mucho, apenas 7.6% de la población tiene el esquema completo, eso es muy poquito todavía. Entonces, y ese 7.6%, la mayoría son adultos mayores, no son los papás, podrían ser los abuelos. Entonces, hay que cuidar obviamente de estos papás también. Claro, y es una situación bien compleja porque estamos hablando que los maestros en medio de todo esto son los que,
digamos, corren mayores riesgos volviendo también a clases. Y a pesar de eso, pues fueron los maestros, por supuesto, los que están priorizados en el Plan Nacional de Vacunación. Digamos, ya se habilitó esa etapa también para que ellos sean vacunados. ¿Por qué es tan importante? Pero además es que también estamos en un momento en que los estudiantes llevan más de un año en sus casas. También se habla de ese daño que se les puede generar a todos estos niños y jóvenes si no regresan a este contacto habitual. Hay como una disyuntiva ahí que uno podría decir. Vea, Juanita, si miremos las cosas. Estados Unidos va a abrir colegios en septiembre. Y nadie se murió de depresión, pues sí es incómodo, es muy barro, pero idea las tasas de vacunación que tienen y vienen como vienen cayendo los casos. Y nosotros vamos a abrir 3 meses antes de Estados Unidos. Ellos van a reabrir cuando vienen en descenso, en franco descenso, en un gran descenso. Nosotros vamos a reabrir en pleno ascenso. Entonces, es un riesgo epidemiológico alto. Y repito, quienes entran en riesgo son los cuidadores, bien sea el padre, que el cuidador es el que mayor riesgo va a tener, porque pues uno sabe quién es el cuidador, no siempre es el padre y la madre. Entonces, ellos son los del riesgo, y es una realidad. Pues, no hablar de eso, es mejor decirlo claramente ahora, para que los cuidadores empiecen a ver qué medidas van a utilizar, porque yo entiendo también que en un país pobre, no todo el mundo tiene acceso a Internet. No hay muchas posibilidades, son apartamentos pequeños o casas pequeñas donde no hay muchas opciones. Entonces, uno también entiende, yo entiendo que hay cierto afán en que el niño regrese, porque nadie pone en tela de juicio que la salud mental obviamente es mucho mejor, la socialización es mucho mejor. Eso no está en tela de juicio. Nadie pone eso en tela de juicio. Eso no está en tela de juicio. Lo ideal es volver, pero hay que sopesar ese riesgo de la salud mental sobre el riesgo epidemiológico. Es que el ministerio pues ha reportado 95.000 muertes, pero el DANE nos reportó en mayo que ya eran más de 100.000. Y si juntamos las más de 100.000 que reportó el DANE en mayo con las que llevamos hasta ahora, ya son casi 120.000. Y vamos en ascenso. Es decir, en este momento la probabilidad de contagio es más alta que nunca antes. Entonces es una situación que se debe ser honesto y que cada familia termine tomando al interior de esa decisión para ver cómo se va a llevar, porque decir ahora que no hay riesgos es ponerlos a ellos en riesgos, y hay que proteger también a esa familia para que al interior del hogar se proteja. Claro, doctor, y usted además tiene gran conocimiento, digamos, de la economía y lo social. ¿Cómo subsanar el gran atraso y las consecuencias de más de un año de encierro de todos estos niños? Bueno, complejo, pero lo primero es, ¿cómo logramos disminuir el riesgo ante la ausencia de vacunas? Aumentar el número de pruebas. Ahorita no puede ser que ayer se hicieron menos de 50.000 pruebas. Estamos en pleno ascenso y a tan poquitas pruebas que se hicieron ayer. Porque era festivo. Es que los virus no saben si es festivo, no saben eso. Eso no lo sabe el virus. Es una guerra, y en las guerras no hay días festivos. Entonces, tenemos que aumentar la capacidad de detección buscando asintomáticos. Eso desde el punto de vista de disminución de riesgo. ¿Cómo lograr hacerlo? No, pues habría que, si la pregunta va dirigida que si hay algún atraso en el proceso de educación, pues será tener o jornadas más extensas, o que las vacaciones, o eliminar la semana de descanso de octubre y correrse 1 o 2 semanas más y dejar la salida de año hasta, no sé, la primera semana de diciembre. Es decir, si se trata de que hay que buscar la forma de recuperar el tiempo perdido, pues tenemos muchas opciones de esas. Si significa ir también los sábados en la mañana, qué sé yo. Hay muchas opciones que se podrían buscar, o alargar 1 hora más todos los días. Se pueden buscar opciones, pero aquí en este momento el riesgo es, el quiz es cómo disminuir el riesgo de los cuidadores. Eso es lo que realmente importa, porque al entrar todos estos niños en la segunda o primera semana de julio, pues el riesgo de los cuidadores va a aumentar. Sin duda. Y además, en medio de todo esto, ¿cómo se encuentra un equilibrio, doctor, entre la salud y continuar con esa aparente vida normal de todos estos niños, con esas líneas de aprendizaje que son necesarias también? Obviamente la educación virtual no va a reemplazar la educación presencial.
eso tampoco lo vamos a discutir. Es una discusión que no tendría sentido darla. Puede que en algunos temas de formación profesional, pero en la básica, en la primaria no, sobre todo por la importancia del relacionamiento social. Es decir, para mí es tan importante el recreo como la clase de geografía o la clase de ciencias. Ambos, el recreo es importante. Y el tema de la socialización es fundamental. Entonces, y esto solamente se va a lograr, no es lo mismo socializar a través de la web que socializar en vivo e indirecto. Eso tampoco se pone en tela de juicio. Pero el tema aquí es que también hay un riesgo en salud. Entonces, sería muy triste que una familia que se ha cuidado durante toda la pandemia, ahora en agosto o septiembre, se infecten porque el niño les trajo la infección. Entonces, es muy complicado. Entonces, no es fácil sopesarlo. Por eso yo insisto, hay que ser transparentes con la información. Es decir, hay necesidad de tener salud mental teniendo educación presencial. Hay esa necesidad. Hay riesgos de enfermarse que se están disminuyendo en los docentes, pero falta todavía la mayoría de las familias de esos niños por ser vacunados. La mayoría, repito, son menores de 50 años y por tanto no están vacunados. Entonces, ante esa situación, cada familia debería sopesar esos riesgos, darle la oportunidad que el que no tenga otra opción que enviar al niño, pues lo envíe, pero a sabiendas de que se tiene que cuidar cuando el niño regrese del colegio. Y que si hay algunos todavía que tuviesen la oportunidad de seguirlo en la virtualidad o ir algunos días sí, ir 2 o 3 días a la semana, pues no hacerlo totalmente para tratar de disminuir el riesgo. Hay que buscar un justo medio donde la salud mental, que es tan importante, y el proceso de socialización, que es tan importante en estos niños, no sea lo único que se tenga en cuenta, sino que también se tenga en cuenta el riesgo epidemiológico, porque sería perder en un mes todo un año de haberse cuidado. Sin duda, y así las cosas, doctor, ¿qué recomendaciones hace usted para esta reanudación académica presencial? ¿Qué tiene que tenerse para garantizarla de alguna manera? Número uno, que nada está garantizado. Ser transparentes y claros con la información. Que se está regresando al colegio porque hay necesidades, sobre todo económicas. ¿Cómo que económicas? Si es por salud mental, pues también por salud mental. Pero en este caso económicas porque es que la educación también mueve una economía muy grande. ¿Cuántos cuadernos dejaron de comprarse si ya todas las tareas se hacen en Word? Entonces piensen nomás en el impacto económico tan grande de las papelerías, de los cuadernos, de los libros. Es una economía grande. La economía de los transportadores. Un año con el carro quieto porque los transportadores viven de eso. Entonces hay una economía grande. Piensen nomás en las cafeterías de los colegios. Entonces hay una economía grande y esto la va a mover. Y eso es entendible. Pero esto trae unos riesgos, insisto. Entonces tenemos que ser transparentes con la información. Se necesita mover esa parte de la economía. Se necesita salud mental, pero al mismo tiempo se necesita cuidar el riesgo epidemiológico de las familias. Por tanto, aquellas familias que puedan seguir accediendo a la educación vía virtual, pues que lo hagan. Los que no pueden, pues que envíen al niño. Pero cuando lo envíen, que quede muy claro que ese niño está regresando del colegio con un riesgo epidemiológico. Y ese riesgo, la mejor forma de controlarlo es que al interior de la casa todos estén utilizando tapabocas en el núcleo familiar hasta que los padres o los cuidadores sean vacunados. Mientras no sean vacunados, claramente un compañerito puede contagiarlo y obviamente es un compañerito asintomático. Sin duda. Doctor Ordóñez, ¿y qué les decimos a los padres de familia que aún tienen dudas de enviar a sus hijos al colegio? Número uno, que están en todo el derecho de tener dudas. ¿Por qué? Porque tienen ese riesgo epidemiológico ellos. Es decir, es que ellos tienen temor de su propia vida. Es que, ¿qué tal que uno de ellos se enferme y fallezca? Así de sencillo. ¿Y quién va a seguir guiando al niño? ¿Quién va a seguir aportando económicamente? Es que ese es el tema. Si los dos trabajan, los ingresos se disminuyen a la mitad y la carga emocional y
y de trabajo para crear un hijo solo se vuelve muy compleja. Entonces, es el tema de lo que está aquí en riesgo es nada más y nada menos que la vida de los cuidadores, que unos se enfermarán y no desarrollarán síntomas, otros se enfermarán y los desarrollarán graves, y otros desafortunadamente van a morir. Y eso va a pasar. ¿Cuántos? No sabemos. Por tanto, tienen todo el derecho a sentir temor, a incertidumbre. Pero repito, cada familia es diferente, porque también hay unos que dicen, pero es que yo no tengo acceso a Internet. Y si tengo acceso a Internet, es de muy mala calidad y no tengo sino un aparato donde se puede recibir la clase. Válido. Pero entonces, entienda, familia, que se tienen que cuidar dentro del hogar, usar tapabocas a toda hora con el niño. Y el niño lo tiene que utilizar. Porque es que van a asumir un riesgo. Y cuando uno asume un riesgo, pues le toca asumir responsabilidades. Entonces aquí debe quedar claro para todo el mundo que sí va a haber riesgo. Quien tiene menos riesgo, repito, es el que esté vacunado. Pero si la familia no está vacunada, va a estar en riesgo. Entonces, esta familia tiene que disminuirlo. Repito, casa bien aireada y tapabocas dentro de la casa constantemente. ¿Que es muy aburridor? Sí, es muy aburridor. Pero es más aburridor enfermarse y morirse. Sin duda. Doctor, ¿y cómo ve una futura vacunación de los menores contra el COVID-19? Como ya hemos visto, está pasando en otros lugares del mundo. No, ya el ministerio autorizó aquí la vacunación a los mayores de 12. Ya está autorizada, es necesaria. Es necesaria porque son transmisores. Posiblemente en septiembre termine. El ensayo clínico de los menores de 12 se partió en dos grandes grupos. Los niños de 5 a 11 años y los niños de 6 meses a 5 años. Son dos grandes grupos, pero se están llevando paralelamente esos dos estudios. Ese estudio pareciera que podría estar terminando en septiembre. En septiembre puede terminar, aunque el doctor Anthony Fauci dijo que ellos esperarían la autorización por parte de la FDA al finales de noviembre. En la época de Acción de Gracias exactamente fue lo que dijo. Entonces, porque pues hay que esperar que termine el estudio y ellos tienen que evaluar todos los resultados. Entonces, se podría tener vacunación autorizada por la FDA y uno esperaría que rápidamente por el INVIMA para todos los mayores de 6 meses, para toda la población prácticamente, ya hacia final de año. Pero por ahora ya está autorizada para los mayores de 12 años. Pero no nos preocupemos por eso, que todavía nos falta mucho para vacunar a los menores de 50, pues entonces, pues ya está autorizada la de menores de 12, pero todavía pues nos falta mucho. Pues todavía es incluso difícil cumplir la meta de vacunar todos los mayores de 12 este año, pero ya al menos está la autorización y sabemos que es seguro vacunarlos. Sí, la vacunación, como quien dicen, también por ahí va a cuentagotas literalmente. Y ya para ir concluyendo este segmento y este contacto, doctor Ordóñez, me gustaría también que hiciéramos eso, un análisis de la situación y sin duda está este tema de la reactivación escolar y por supuesto el posible regreso de los niños, pero en paralelo está este tercer pico de la pandemia que es muy duro, muy difícil, muy mortífero. Y con todas las aristas que tiene, ¿no? Está el tema del Plan Nacional de Vacunación, pero está también la reapertura económica, están las manifestaciones que de manera sostenida y constante por más de 40 días se registraron en nuestro país. ¿Cuál es ese análisis de lo que está sucediendo con estas cifras y estos contagios de más de 30.000 al día y fallecidos que están por encima de los 550? Casi 600. Entonces, es una hecho bonita, estamos en el peor momento, el peor. Este pico comenzó, vea, yo le cuento, el 18 de marzo participé en un evento académico con el doctor Anaya y con el doctor Carlos Álvarez. 18 de marzo, jueves 18 de marzo, no se me olvida. Y una de las preguntas fue, Jaime, ¿cuándo empieza el tercer pico? Yo le dije, pues el tercer pico debería empezar 2 semanas después de Semana Santa. El doctor Álvarez estuvo de acuerdo conmigo, pero le dije, pero yo creo que ya empezó, 18 de marzo. Creo que ya empezó, porque en este momento Medellín y Barranquilla ya están con más del 80% de las UCIs y ya comenzó a darse un ascenso. Y estaba el doctor Achini, el director de la Asociación de Cuidados Intensivos, y me dijo, no, ya aquí ya tenemos 7 UCIs con 100% en Barranquilla, 18 de marzo. El movimiento del paro
comenzó el 28 de abril, Juanita, creo. Si no, pues me corrige, pero creo que fue el 28 de abril. Cuando comenzó el paro, esa semana antes del paro, la que terminó el 24 de abril, ya para esa semana teníamos el mayor registro de casos y de muertes antes de iniciar el paro. Es decir, antes el paro inició cuando ya estábamos claramente en el pico. Era el momento donde había la semana con mayor número de casos hasta ese momento, que luego ha sido superada. Entonces, el paro comenzó cuando ya había problemas. Y obviamente, pues el paro también ayudó a que aumentaran los problemas. Entonces, aquí se juntó todo. Se juntó que llegaron las variantes nuevas, ya no las llamamos por países, las que más nos han golpeado a nosotros son la alfa y la gamma, que tienen mayor capacidad de replicación y por tanto mayor capacidad de transmisión. En medio de eso sucedió el paro. En medio de eso sucedió la reactivación económica. En medio de eso se celebraron 4 días de la madre. En mayo, todos los domingos de mayo fueron Día de la Madre. En parte quiero declarar oficialmente mi envidia porque ya llevamos 2 domingos en junio y no se ha celebrado un solo Día del Padre. Una vez declarada esta envidia, luego se nos viene Copa América. ¿Usted se imagina las rumbas donde Colombia le llegue a ganar a Argentina? Imagínense, yo quisiera imaginarme eso. Entonces, y las vacaciones que no tienen no hay ninguna restricción a la movilidad. Retirar la prueba PCR para el ingreso a Colombia como obligatorio. Eso es darle una visa a la variante Delta, que es la que se había descrito primero en la India, que la variante Delta es la que está explicando ese pico que estamos observando en este momento en el Reino Unido. Es la variante Delta. 75% de los aislamientos del Reino Unido son la variante Delta. Y ya están otra vez con más de 50 casos por 100.000 habitantes en una semana, como venían de bien. Entonces, esto lo único que significa es que todavía vamos a seguir empeorando. Yo calculo que esta situación va a seguir subiendo constantemente. Vamos a tener días de más de 600 muertes, desafortunadamente. Es posible, de hecho, que ya las tengamos, porque era lo que yo le decía ahorita. El DANE siempre, de forma 3 o 4 meses después, reporta los casos reales. Y hay un subregistro de más o menos 15-20%, que es normal. Eso es normal. Pero si usted me ajusta entonces estas 588 muertes con un subregistro de 15-20, claramente ya pasamos los 600 muertes diarias. Entonces vamos a seguir subiendo más o menos unas 5 semanas más. ¿Por qué 5 semanas, Juanita? Porque las vacaciones deben terminar primera, segunda semana de julio. Entonces estos que se infecten en vacaciones van a ser identificados hasta la tercera semana de julio. Esta situación tan horrible va a seguir así hasta la tercera semana de julio. Va a comenzar a disminuir más o menos después de la tercera, pero no muy rápido, es despacio. Esto no es como los picos anteriores que subió rápido, aquí va a bajar muy despacio. Es decir, las 2 últimas semanas de julio serán semanas una podrá ser de 520 muertes diarias en promedio, la otra bajará a 480 y va a ser un descenso muy, muy lento. Es decir, estos valores que se están viendo en Europa, y quiero aclarar, no es que sea una maravilla lo que estamos viendo en Europa, pero obviamente es mucho mejor que lo que tenemos nosotros. Estos valores que se están viendo en Europa los podremos observar aquí más o menos hacia la última semana de noviembre, es decir, en unos 5 meses. Pues es muy difícil y qué miedo también todo lo que está contando usted también, doctor. Pues es el análisis de este regreso a las clases presenciales, la reactivación escolar. Importante, como lo hemos dicho a lo largo de esta transmisión, tratar de encontrar un equilibrio entre la salud mental, pero también los riesgos, por supuesto, que supone esta enfermedad del COVID-19 y el riesgo que implica llevar a los niños al colegio, incluso cuando vuelven a clases. Por eso es que es tan importante que se acelere cuanto más la vacunación para los maestros, que son los que están ahí enfrente también de todo esto. Es el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo. Doctor, como siempre, muchas gracias. Muy amable y cuídese mucho. Muchas gracias y por favor recordemos, nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Así es. Y todavía falta mucho, además, para que todos estemos seguros. Muchas gracias, doctor. Siempre bienvenido aquí a Sala de Prensa.
Gracias, muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa, ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora un nuevo reporte que ha conocido Blue Radio sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía frente a delitos y abusos cometidos durante 6 semanas que estuvieron en las calles miles de personas, que no tienen que ver con la protesta pacífica, porque esa parte la garantiza la Constitución. Estamos hablando de quienes cometieron delitos, tanto por parte de la policía como por parte de algunos vándalos. De acuerdo con el reporte más reciente que conocimos en primicia, son 84 personas desaparecidas o que no han sido reportadas como halladas por parte de sus familias, aunque aquí hay que señalar que tanto el fiscal Francisco Barbosa como varias entidades han dicho que eso no implica que haya sido cometido el delito de desaparición forzada, en el cual, entre otras cosas, se debe demostrar que la persona no ha sido hallada, que presuntamente fue asesinada y que hay indicios para buscarla en algún sitio donde pudo haber sido sepultada. Aquí se está hablando de varios elementos, de personas que incluso no estaban desaparecidas, que estaban en otras ciudades, que no se sabe por qué sus fotos y nombres aparecieron en ese registro, y además hay otra arista que puede ser la larga detención en el centro de traslado por protección por parte de la policía a algunas de las personas, que es una investigación que está siendo adelantada por parte de algunas organizaciones no gubernamentales. Adicionalmente a eso, sube a 24 el número de personas asesinadas y vinculados directamente a estos hechos lamentables con la protesta social. Se han sumado 3 personas en el Valle del Cauca, particularmente en municipios como Jamundí, en la ciudad de Cali, a ese doloroso listado. Y adicionalmente a ello, se ha conocido una determinación muy importante de la Corte Constitucional, que por ahora es una medida cautelar, es decir, temporal, pero que muestra que el estudio de fondo de la Corte sobre un caso que se produjo en noviembre del 2019 puede ser trascendental. La Corte le ordenó a la Justicia Penal Militar que suspenda cualquier tipo de actuación contra el capitán Manuel Cubillos, quien disparó un arma menos letal y causó la muerte al joven Dylan Cruz en noviembre del año 2019 en la calle 19 con carrera cuarta en pleno corazón de Bogotá. La familia de Dylan Cruz entabló una acción de tutela que ya está en la Corte Constitucional con el fin de que el caso pase a la justicia ordinaria, en donde ellos consideran que hay más garantías de que no haya impunidad y no esté en manos de la Justicia Penal Militar, en donde hoy actualmente se encuentra y en donde hay que decir no ha avanzado prácticamente en ningún sentido la investigación que se adelanta por estos hechos cuando ya se van a completar 1 año y medio de ese momento doloroso que desencadenó en su momento unas protestas muy duras en varias ciudades de Colombia. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.